A todos los que están conectados a través del Facebook. Estamos en vivo aquí de la Iglesia Fluvial de Gloria del barrio Itapazo. Desde ya, muchas gracias por estar conectados una vez más en esta red social que es el Facebook. Vamos a estar orando para dar inicio a este momento, ¿verdad?, de la palabra de Dios que estaremos compartiendo juntos en esta noche. Sabemos que estamos en tiempo de cuarentena y tenemos que respetar, y por ende estamos transmitiendo, ¿verdad?, en vivo por el Facebook. Un saludo muy especial a todos los miembros de la Iglesia Fluvial de Gloria del barrio Itapazo y a los miembros de la Iglesia Fluvial de Gloria en diferentes lugares, ¿verdad?, del país y aún de la Argentina. Dios lo bendiga a todos. Espero que Dios pueda bendecirnos a través de este mensaje, y hasta donde llegue este mensaje sea de bendición para cada una de las personas que puedan estar reproduciendo este video que quedará grabado, y desde ya espero que sea de bendición para todos. En esta noche yo quisiera hablar específicamente de algo muy importante que en este tiempo nosotros tenemos que entender, que estamos en tiempos de cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos en tiempo de cumplimiento de la palabra de Dios. Así es que tenemos que estar preparados, porque en este tiempo de cumplimiento Dios también tiene promesas infalibles para nosotros, ¿verdad?, para que nosotros podamos estar preparados para su venida. Desde ya vamos a orar para estar iniciando este culto, lo podemos decir así, este culto que es en vivo a través del Facebook. Dios le bendiga a todos. Vamos a estar orando. Amado Dios, en este momento te damos las gracias por poder estar juntos contigo, por poder estar, Señor, compartiendo la palabra de Dios, tu palabra, Dios mío. Espero que en esta noche tú estés usando mi persona, mi vida, Señor, mi Dios, la vida que tú me diste en Cristo Jesús. A través del Espíritu Santo estés hablando a cada una de las personas que estén conectadas en el Facebook. Desde ya yo espero, Señor, tu avivamiento en esta noche, que tú estés visitando cada vida, cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios. Gracias, Señor, por la colaboración de mi hija que está aquí también con nosotros, Señor. Te ruego que la bendigas, Padre, a ella, a mi señora esposa que está también allí, Señor, mi Dios. Allí, Señor, mi Dios, escuchando, Señor, mi Dios, esto. Así es que desde ya yo creo, Señor, que tú vas a bendecirnos a todos, a cada miembro de la iglesia local, a cada miembro de la iglesia fluvial, a cada miembro de tu iglesia en todo el mundo. Y yo lo creo así porque tú eres un Dios todopoderoso. Y espero que esto, Dios, llegue muy lejos, este mensaje que quedará grabado. Espero que sea de bendición para cada vida, para cada persona, Señor. Así es que, Dios, te ruego, Señor, mi Dios, que tú, Señor, traigas, Señor, mi Dios, unción en esta noche, Señor, en este mensaje, Padre. Háblanos una vez más por tu gracia y misericordia, Dios mío, porque tú eres bueno, eres maravilloso, Dios mío, y yo así lo creo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Y como les dije, vamos a estar hablando en esta noche acerca del tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios que estamos viviendo. Estamos en tiempo de cumplimiento de la palabra de Dios, de la Biblia misma. Se está cumpliendo en este tiempo al pie de la letra, y vemos que estamos en principio de dolores, como dice la Biblia, principio de dolores. Pero yo hoy no voy a hablar de principio de dolores. Hoy vamos a hablar del tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios, y qué es lo que realmente nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer para que esto que se está cumpliendo no sea para nosotros impedimento en nuestra vida, para que esto sea una bendición en nuestra vida. Si nosotros miramos aquí en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, vamos a estar compartiendo, y Segunda de Timoteo 3, 16 hasta el 17. Son dos textos de la palabra de Dios. Específicamente aquí vemos que tenemos del 19 al 21, tenemos dos versículos, y después del 16 al 17 tenemos otro versículo más, dos versículos más. 3 y 2 versículos, son 5 específicamente
Pero vamos a leer primeramente la carta del apóstol Pedro, en su segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 y hasta el 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dos pasajes de la Escritura que estuvimos leyendo y que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que llevar en cuenta lo que nos quedó escrito. Y acá vemos que porque estamos en tiempo de cumplimiento de la palabra de Dios, estamos en este tiempo de cumplimiento, por eso tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Por qué el apóstol Pedro usó esta palabra como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro? Porque en esas épocas, cuando había guerra, en tiempos de guerra, sabemos que el pueblo de Israel, específicamente toda su historia, la historia del pueblo de Israel, su base misma es de guerra en guerra, de problemas en problemas, dificultad tras dificultad. Desde que el pueblo de Israel se inició, tuvieron problemas de guerra más guerras. Y hasta hace poco nosotros vemos que Israel en este tiempo mismo, de un momento a otro ya vemos otra vez que tiene algún conflicto con algún país. Hace poco estaban teniendo conflicto con un país ahí de la zona de Israel. Estaban teniendo un conflicto. Y continuamente Israel, desde que inició el pueblo de Israel, ellos anduvieron en guerra. Entonces el apóstol Pedro, utilizando la antorcha encendida, el punto es lo siguiente: que cuando veían una antorcha encendida venir de lejos, ellos se ponían atentos. Estaban atentos a la antorcha encendida que prendía en la oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos no sabían si era el enemigo o si era algún hermano suyo los que estaban viniendo en la oscuridad con una antorcha encendida. Entonces ellos prestaban atención a aquella antorcha porque tenían que estar preparados por si era el enemigo que venía para atacar. Y como en aquellos tiempos muchas veces venían, el enemigo con muchas antorchas encendidas venía para atacar, porque generalmente por las noches eran las guerras. Las guerras, o sea que mejor dicho, cuando quería invadir el territorio del enemigo, por las noches aparecía el enemigo. En este tiempo de oscuridad que nosotros vemos, la antorcha encendida, en la cual nosotros tenemos que estar atentos, es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios específicamente la antorcha, sino que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, que es una espada para nosotros. Si nosotros miramos en Efesios, en la carta de los Efesios,
en el capítulo 5, verso 17, dice que la palabra de Dios es espada. Entonces, yo tengo que estar atento a la palabra de Dios. Tengo que estar siempre ahí conectado con la palabra de Dios. Tengo que estar continuamente estudiando la palabra de Dios. Así como ellos estaban atentos a aquella antorcha que encendía en un lugar oscuro sin saber si era el enemigo o no era. En otras palabras, tenemos que estar preparados contra las acechanzas del enemigo con la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos como aquella antorcha. Y además también la Biblia declara y dice, por otro lado, que también la Biblia para nosotros es luz. Nos ilumina y nos guía. Pero nosotros ahora no vamos a poner atento a la palabra de Dios, porque sabemos, ¿verdad?, que en este mundo de problemas, de dificultades que estamos viviendo, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, no nos queda otra. Si yo o vos no le prestamos atención a la palabra de Dios y le quitamos, omitimos el valor de la palabra de Dios, le quitamos valor, entonces es ahí donde hay peligros. La palabra de Dios es nuestra defensa hasta que el día esclarezca. Es nuestra defensa en este tiempo. La Biblia, la palabra de Dios es una defensa para nosotros. Así que, amados, tenemos que saber y estar seguros. Y yo quiero que usted sepa, y yo quiero que tú comprendas que toda la Biblia es inspirada por Dios. Cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de que Dios mismo habla a tu vida y te hace estar seguro, te hace estar tranquilo. Cuando yo y vos creemos y estamos convencidos de que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios, que los hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, entonces yo puedo estar seguro que Dios habla a mi vida a través de la palabra. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Y yo quiero hablar unas 4 cosas muy importantes que la palabra de Dios en este tiempo profético de cumplimiento, en otro tiempo era todo profecía, más profecía y más profecía. Ahora estamos en tiempo de cumplimiento. Así que quiero que sepáis que toda la escritura es inspirada por Dios. Y son 4 cosas que yo voy a hablarte en esta noche. 4 cosas muy importantes que usted y yo tenemos que tener y saber y agarrarnos de la palabra de Dios y meternos profundamente en el conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios. Y una de ellas es que la palabra de Dios es útil para mostrarnos nuestro error. La Biblia dice, el rey David, reconociendo que aún a él era difícil entender sus propios errores, él le dijo a Dios: Señor, líbrame de aquellas cosas ocultas, de aquellos errores ocultos que tengo en mi vida. Porque el ser humano, nosotros los seres humanos, continuamente pensamos
que estamos en lo correcto y que no fallamos. Sin embargo, la Biblia claramente nos dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, tengo que yo tomar en cuenta la palabra de Dios y el consejo de Dios que me dice que la palabra de Dios es útil para mostrarme mi error. La palabra de Dios es útil para mostrarme dónde estoy errando el blanco, dónde estoy fallando, dónde me estoy equivocando. Porque a veces pienso yo que a lo mejor no estoy equivocado, pero sin embargo, si algún conocedor de la Biblia, alguna persona que conoce a profundidad la Escritura, viene y me muestra por la palabra de Dios que estoy equivocado, que estoy en un error, entonces, ¿por qué no obedecerle a Dios? Sabiendo que Dios es veraz, que Dios no miente, que Dios no falla, que Dios es el Todopoderoso, que Dios me creó para algo bueno, no para algo malo, que Dios me llamó para salvación. Y por lo tanto, si la palabra de Dios viene a mi vida y la palabra de Dios me muestra mi error, yo tengo que reconocerme. Por otro lado, en segundo lugar, la palabra de Dios es útil para instruirnos, para instruirme, para capacitarme, para formarme, para poder ser alguien útil. La palabra de Dios me instruye. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El sabio Salomón había dicho estas palabras: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero muchas veces no son los niños los que necesitan instrucción. Muchas veces somos nosotros los grandes los que más necesitamos instrucción, porque cuando más pasan los años por los problemas y dificultades de la vida, muchas veces nos falta instruirnos en los caminos del Señor. Porque la carga viene sobre nosotros los adultos. Y para poder instruir bien al niño, a la niña, para poder guiarlos a ellos en un camino de justicia, tenemos que nosotros también estar instruidos por la palabra de Dios. Y todos estamos en lo mismo. Todos necesitamos conocimiento del Altísimo, conocimiento de la palabra de Dios. Porque de lo contrario, pensamos que nuestras instrucciones son buenas, pero sin embargo muchas veces aparentemente hay instrucciones muy buenas, pero sin embargo no tienen equilibrio. Porque lo único que puede mantenernos en instrucción equilibrada es la palabra de Dios. En el Salmos capítulo 1 la palabra de Dios nos dice, claramente nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas de corrientes, que su hoja no cae y que da su fruto a su tiempo. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento, como las hojas de los árboles que arrebata el viento. Mis amados, muchas veces los malos consejeros son los que dañan, los que hacen estragos en este mundo. Y yo te puedo asegurar que la palabra de Dios es un buen consejero, es un buen instructor. La palabra de Dios te puede ayudar para muchas cosas muy importantes. Vamos a otro punto más.
En tercer lugar, la palabra de Dios es útil para corregirnos. La palabra de Dios nos corrige. Porque si yo encuentro mi error, encuentro mi falla, donde me he equivocado, yo necesito un corrector. Necesito a alguien que me corrija. ¿Y quién es el que puede corregirme? La palabra de Dios. A través de la palabra de Dios yo puedo ser corregido. Porque muchas veces decimos voy a corregirle, pero sin embargo, muchas veces la corrección es conforme a la mente del ser humano. Muchas veces el ser humano piensa que esto o lo otro es correcto, pero sin embargo, nosotros tenemos que ser guiados por la corrección de Dios. Tenemos que ser guiados por la corrección de Dios. Por lo tanto, mis amados, tenemos que buscar corrección en la palabra de Dios. Porque muchas veces dejamos que nos corrijan ciertos profesionales que decimos que son profesionales, pero por otro lado son personas que están en contra de lo que Dios ha diseñado, de lo que Dios ha determinado, de lo que Dios ha decidido, de lo que Dios en su justicia ha dejado para nosotros como medio de salvación en cualquier área de nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Por eso, si la palabra de Dios no es nuestra corrección, estamos en serios problemas. Si dejamos que nos corrijan ciertas personas que van en contra de la palabra de Dios, cualquier estudio científico de este mundo es importante, pero una vez que se oponga a lo que la Escritura ha determinado, de lo que la Escritura ha quedado para nosotros, aquello que ha quedado escrito para nosotros, entonces es allí donde hay problemas, donde hay dificultades en la vida del ser humano, mi amado. Dejemos que la palabra de Dios sea nuestra corrección. En cuarto lugar, la palabra de Dios es útil para perfeccionarnos. Jesús dijo una palabra que muchas veces cuesta para mucha gente entender lo que Jesús dijo. Al principio a mí me costó también entender. Porque dije, pero ¿quién es perfecto? ¿Quién es perfecto? Y Jesús dijo, sé perfecto, porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús quería que yo sea perfecto, quería que usted sea perfecto. Pero a los ojos humanos es algo imposible. Es algo imposible a los ojos humanos. Nadie es perfecto. Pero lo que Jesús estaba diciendo, que nosotros prestemos más atención a los designios de Dios que a los designios humanos. Estamos en camino de la perfección. Estoy en el camino de la perfección. Usted, si está en Cristo y deja que la palabra de Dios sea tu instructor, estás en el camino de la perfección. Siempre y cuando sea para ti la Biblia un director de tu vida, una guía para ti. Porque Jesús dijo una palabra muy importante. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos la voluntad perfecta de Dios. Cuando salimos de la palabra de Dios, cuando hay algo que es aparte, que es fuera de la palabra de Dios, entonces esa no es la voluntad perfecta de Dios. Pero como tanta persona hace lo que quiere, ¿cuántos cristianos hacen lo que quiere, pastor? A lo mejor tú me estarás diciendo. ¿Cuántos cristianos viven a su manera? Esos que viven a su manera y hacen lo que quieren en todo tiempo,
No estoy hablando de errores, estoy hablando de personas que viven a su manera y quieren vivir a su manera y se hacen llamar cristianos. Están en la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que vivan de esa manera para enseñarles un principio a ellos mismos y a otros también. Por lo tanto, mis amados, tenemos que ser perfectos porque nuestro Padre Celestial es perfecto y que hace salir sobre su sol sobre justos e injustos. Hace llover sobre justos e injustos. A eso se refería el Señor, que queríamos que seamos perfectos. Que podamos entender que Dios no hace acepción de personas. Que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Pero en el sentido, no en el sentido de salvación, sino que en el sentido de que Dios nos ama a todos. Pero Dios cumplirá su justicia también con todos. Así es que no basta en decir Dios a mí me ama. Basta en decir yo sé que Dios me ama. Y ahora, Señor, yo me entrego a ti, entrego mi vida a ti. Voy a tratar de vivir en el camino de la perfección para que un día yo pueda entrar en tu reino por tu justicia. Porque Dios es justo y hay personas que piensan que porque Dios le ama va a entrar en el cielo. Sin embargo, eso no es verdad. No es porque Dios nos ama que vamos a entrar en el cielo. Es por la gracia de Dios que uno entra en el cielo. Y en la gracia de Dios hay transformación. En la gracia de Dios hay cambio. En la gracia de Dios están estas 4 cosas muy importantes que he dicho. En la gracia de Dios, Dios nos muestra nuestro error. En la gracia de Dios, Dios nos instruye. En la gracia de Dios, Dios nos corrige. Y en la gracia de Dios, Dios nos perfecciona. ¿Pero cómo? A través de su palabra. Por eso el Hijo de Dios tiene que tener a la palabra de Dios como su todo. La palabra de Dios tiene que ser todo para nosotros. Lo más importante de nuestra vida tiene que ser la palabra de Dios. Y cuando yo le doy todo el crédito a la palabra de Dios, le estoy dando todo el crédito a Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas a través de su palabra. A través de su palabra fue hecho todo lo que ahora podemos ver, podemos oír. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Mis amados, les voy a dejar con un texto de la palabra de Dios en esta noche. Un texto que se encuentra en Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Y dice así: He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. No esperes para mañana el darle todo el crédito a la palabra de Dios. Como he dicho desde el principio, la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios. Es Dios mismo hablando a nuestras vidas a través del predicador o a través de la lectura de la Biblia. La Biblia claramente nos dice en el libro de Revelación, Apocalipsis. Lea todo Apocalipsis, usted lo encontrará allí. Y nos dice claramente: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía de la Biblia. Son bienaventurados, 3 veces feliz, dichosos las personas que le dan crédito a la palabra de Dios, que oyen. Usted que está escuchando ahora la palabra de Dios, yo te felicito, mi amado hermano. Si lo estás escuchando ahí con lo más profundo de tu corazón y se deja que el Espíritu Santo esté hablando a tu vida, porque Dios usa a sus siervos que predican la palabra de Dios tal y como es, a aquellos que no descontextualizan la palabra de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo que descontextualizan la palabra de Dios, algunos sabiendo y otros sin saber.
Por eso usted tiene que estar atento y tiene que tener conocimiento de la Biblia para que nadie te engañe. Pero como te he dicho, llegarán días en que mucha gente que no quisieron oír la palabra de Dios, buscarán la palabra de Dios aquí, allá, al norte, al sur, al este, al oeste, en todos los lugares, y no la hallarán. Es una palabra profética que tiene que cumplirse. Y yo me imagino cuántos hermanos, y hermano, usted que no ha dado lugar a los cultos, que usted dejó de lado los cultos por lo material, dejó de lado la reunión de la iglesia por las cosas materiales y no te acercaste a la iglesia por tu vida material. Hoy tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios. De seguro usted quiere estar en un culto ahora después de esta cuarentena, después de tantos problemas que hay. Me gustaría a mí tanto que los hermanos estén aquí, pero no se puede. Pero gracias a Dios tenemos las redes sociales. Todavía no se cumplió esta palabra que he leído recién, que buscarán palabra de Dios y no la hallarán. Usted está buscando palabra de Dios y lo está hallando ahí en el Facebook. Porque llegará día, mi amado, que maestros se amontonarán aquí y allá hablando, pero hablando filosofías huecas, sutilezas, que no tiene valor alguno con la palabra de Dios. Es más, no sabemos, mi amado, si aún más que eso no se prohibirá la Biblia. No sabemos, solo Dios sabe eso. Pero le voy a decir una cosa. Agárrate de la palabra de Dios ahora que estás a tiempo. No esperes para mañana lo que puedes hacer hoy, mi amado. Porque la palabra de Dios, como te he dicho, es útil para corregirnos nuestro error. Es útil para instruirnos, mis amados. La palabra de Dios, hermano, nos corrige, nos muestra nuestro error en primer lugar. En segundo lugar, nos instruye. En tercer lugar, nos corrige. Y por último, nos perfecciona hacia el camino de justicia, hacia el camino de la verdad. Agárrate, mi amado. Deja que la Biblia, la palabra de Dios, sea, mi amado, aquel que te muestra tu error. No permitas, mi amado, que vos allí dentro de vos sea el que busca tu error. Deja que Dios sea el que te muestre tu error. Deja que Dios sea el que te instruye. Deja que Dios sea el que te corrige. Deja que Dios sea el que te perfecciona. Porque aquí vendrán días, mi amado, que esto vas a querer, pero ya va a ser tarde. Yo no sé, mi amado, cuánto tiempo más pasará para que la gente busque la palabra de Dios y no la halle. Pero yo me pongo a pensar, si ya no se encuentra palabra de Dios, si ya no se encuentran esos locos aleluyas, como se nos llama muchas veces, que predican la palabra y que no hacen ritualismo nada más, que no hacen solamente puros rituales, sino que enseñan la Biblia. Una cosa que siempre he entendido, el cristiano es aquel que le lleva al Salvador a las personas, que le guía hacia el Salvador, que le instruye como el Salvador Jesucristo, porque la palabra Cristo significa Salvador. Y un anticristiano es aquel que no enseña la Biblia, que no enseña la palabra, aquel que distorsiona la palabra, tergiversa la palabra. Ese es el anticristo. Y hay muchos anticristos en este tiempo que niegan la palabra de Dios, que niegan al mismo Cristo, aquel soberano que resucitó de entre los muertos, que murió por nosotros en la cruz y resucitó de entre los muertos, mi amado. Por eso en esta noche, una vez más, en este momento, para aquellos que van a ver esta grabación y para aquellos que están en vivo y en directo, yo te animo, mi amado, agárrate de la palabra de Dios, léalo, mi amado, pida a Dios en oración poder entenderla, lea la palabra de Dios, dele lugar a la palabra de Dios, tenga devocionales con Dios, deja que Dios sea tu instructor, ya no permitas que el hombre te engañe. Yo no digo que todo hombre es engañador, hay hombres en la ciencia que dicen la verdad. Porque hay muchos hombres que no niegan la palabra de Dios y que aman a Dios y aman su palabra. Pero hay otros que lastimosamente dicen ser ateos. Pero yo puedo decirte una gran verdad. El ateo no existe, porque la Biblia dice que Dios colocó
eternidad en el corazón del hombre. Todo hombre sabe que hay un Dios que un día va a pedirnos cuenta por la vida que llevamos aquí en la tierra, mi amado. Por lo tanto, esta es tu noche, esta es mi noche. ¿Por qué digo? Porque sé que el Espíritu Santo mismo me está diciendo: hijo mío, ahora es el momento de que tú también pongas en práctica lo que estás hablando, porque lo he puesto en práctica y lo voy a seguir poniendo en práctica, mi amado. Porque llegan días, mi amado, que faltará palabra de Dios y muchos la buscarán y no la hallarán. Por eso te animo, amado hermano, usted que hace tiempo está en la iglesia, vaya, mi amado, en un instituto bíblico, vaya a estudiar la palabra de Dios, mi amado. No sea perezoso leyendo la Biblia, busque de Dios, y déjame decirte que Dios te va a honrar, Dios te va a levantar y te pondrá por alto y te perfeccionará, porque esa es la voluntad de Dios, perfeccionarte en último lugar. Pero como he dicho, en primer lugar, vuelvo a recapitular todo esto. En primer lugar, mi amado, Dios quiere que tú reconozcas tu error y que sea Él el que te lo muestre, no nadie más. Y por otro lado, es útil también la Biblia para nosotros ser instruido en su camino, para instruirnos, para corregirnos y, como he dicho, por último, para perfeccionarnos. Con esto te dejo, mi amado. Te animo a que la palabra de Dios sea tu todo, sea todo para ti. Que la palabra de Dios sea para ti tu vida, porque sin la palabra de Dios, no te maldigo, pero serás un fracasado. La Biblia lo declara. Que será como aquel tamo que arrebata el viento. No va a tener estabilidad, ni por más rico que sea. Porque, mi amado, nosotros no somos medidos por las riquezas que acumulamos. Nosotros somos medidos en triunfar en las diversas áreas de la vida. Y, en primer lugar, tener a aquel Dios que resucitó de entre los muertos, que es Cristo Jesús, en tu vida. Porque Él va a ser el que te va a salvar y te va a llevar al reino de los cielos para que vivas una eternidad de gozo, de paz y de alegría. Sin la palabra de Dios, esto no es posible, mi amado. Es por la palabra de Dios que entraremos allá en su mansión celestial. Dios te bendiga, mi amado, y vamos a orar. Y yo te animo, si hasta aquí no pudiste ver tu error, deja que Dios te muestre tu error. Deja que Dios te muestre tu error, mi amado. Si hasta aquí no fuiste instruido por la palabra de Dios, deja que Dios te instruya. Si hasta aquí no fuiste corregido por la palabra de Dios, deja que Dios te corrija. Y si hasta aquí no buscaste la perfección a través de la palabra de Dios, deja que Dios te perfeccione. Y serás un vencedor. 3 veces dichoso, 3 veces feliz, como dice en el Salmo capítulo 1. No esperes para mañana, porque tú no sabes si mañana no se cumplirá la palabra que escribió el profeta Amós, que muchos buscarán palabra de Dios y no la hallarán. Porque la palabra de Dios no es solamente letra, sino que también es espíritu. Jesús dijo: mis palabras son espíritu. Y si la palabra es solo lectura, no sirve. Pero si la palabra, aparte de letra, es espíritu, logo y rema, mi amado, entonces esa inspiración divina llegará a tu vida, pero va a llegar tiempos en que esto terminará. Hoy es tu noche. Agárrate de una Biblia. Cómprate una Biblia. Si tienes solamente en celular, cómprate también una Biblia en hoja, con un libro. Tenlo también, mi amado. Tenlo ahí preparado, una Biblia. Ten preparada una Biblia. Por si por allí viene un apagón de la tecnología, tú tienes una Biblia. Amado hermano, estas son las palabras que te dejo.
y te dejo el consuelo del Espíritu Santo para que te encamine hacia su perfección. Vamos a orar. Amado Dios, en esta noche he predicado tu palabra, Señor. Ahora eres tú, Señor mi Dios, el que estás visitando, Espíritu Santo, las vidas, y el que está, Señor, convenciendo allí, Señor mi Dios, y el que convenciste al predicar tu palabra. Yo sé que ahora tú estás haciendo la obra. Todo lo escrito en tu palabra, Padre, imparto, Señor mi Dios, esa bendición a aquellas personas que de buen corazón escucharon, que de buen corazón estuvieron escuchando tu palabra. Imparto sobre ellos todas las bendiciones que hay en la Biblia, Señor. Que ahora reciba, Señor, conforme a lo que está buscando. Si es salud, salud. Si es milagro, milagro. Si es salvación, salvación. Si es dirección, dirección, Padre. Si es despertamiento, despertamiento. Si es avivamiento, avivamiento. Si es fortaleza espiritual, que así sea, Señor. Imparto esa bendición, Padre, a través de tu palabra que prediqué. Así lo creo, Señor. Porque tú prometiste, Señor. Tú prometiste, Señor, que tú estarías con aquellos que anunciamos el Evangelio. Que tú estarías con aquellos que predicamos, Dios mío. Señor amado, levanto mis manos, Padre, y declaro que tu poder, tu gloria, desciende ahora en esas vidas. Por medio de tu palabra, no por nada de mí mismo, sino por el llamado que tú me diste, Señor. Por el ministerio que me entregaste, Señor. Y más todavía por las promesas que tú hiciste a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, imparto la victoria y la bendición sobre cada vida, sobre cada corazón. Porque Dios, yo sé que tú eres bueno, Señor. Eres bueno y lo sé, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi amado hermano. 091-0991-3295-13. Puedes comunicarte conmigo a través de esa línea telefónica. Es el WhatsApp, así es que comunícate y estaremos interactuando juntos, conversando, charlando, como tú quieras. Si tienes pedido de oración, ahí lo puedes hacer también. Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo a las 20 horas. Dios le bendiga, mi amado hermano.